En vivo, en directo desde la hermosa y bella ciudad de Tijuana. Dios les bendiga. Es Coffee Time con Brother Rick. Así que si usted se va agregando esta mañana, si usted está pasando por este canal y dice, oh, yo conozco a ese brother, yo me acuerdo de él cuando andaba todo perdido y todo mal. A ver qué trae. Bueno, hoy traigo gripa, pero aquí estamos. Dios les bendiga. Bueno, vamos a arrancarnos a continuar esta mañana. No sé si el volumen esté muy recio, esté muy fuerte, pero creo que últimamente se ha escuchado bien. No ha habido fallas, gracias a Dios. Entonces, vamos a continuar esta mañana rápidamente con el tema. Creo que sí está un poquito alto. Entonces déjale. Ahí está. Creo que está mejor. Ok, bueno. Entonces continuamos. Estamos hablando en un tema que todo va referente a la oración. Así que si usted está pasando por este canal y usted, como siempre he dicho, usted leyó o lee las pequeñas de small print, las letras pequeñas de un contrato, se las digo, este canal, esta transmisión, todo lo que usted va a escuchar de parte mía y de parte de mi canal, de parte de Facebook, de TikTok, de todo esto, todo lo que usted va a escuchar va a ser cristiano y todo va a tener una base bíblica. Así que si usted cree en Dios, usted cree en Jesucristo, usted cree que Él va a volver por su iglesia, usted cree que seremos levantados con poder, está en el canal correcto. Si usted no cree en Jesucristo, si usted no cree ni en Dios, si usted no cree que va a volver por su pueblo, si usted no cree ni en la oración, le invito que se quede un momento y escuche. Quizás sea de bendición para usted o quizás sea de bendición para alguien más y diga, ¿sabes qué? Le voy a mandar este contenido a este loco o a aquel loco que conozco que también es como este loco. Entonces, arrancamos. Dios los bendiga. El tema es, habla con él. Cuéntale. Dios les bendiga. Arrancamos. Hemos estado hablando últimamente de la oración, ¿verdad? ¿Qué es la oración? La oración no es más. La verdad no sé usar TikTok, ahí salen de repente que quieren unirse o invitarme a unirme, no sé qué tengo que hacer, entonces disculpen, voy a pedir más información, esta plataforma es nueva, pero bueno, ¿qué es la oración? Ya hablamos el por qué orar, y ya hablamos el cuándo tenemos que orar, y hoy vamos a hablar el cómo podemos orar. Y yo pienso que esta es una de las preguntas que muchos de nosotros nos hemos hecho, incluso puede ser, tal vez, quizás, a lo mejor, quién sabe, usted está en una iglesia cristiana y usted escucha, va a haber oración, o hay oración de 5 a 5 y media antes del servicio, o va a haber un servicio de oración y hay muchas cosas que hay. Y usted dice, ¿oración? Pues ¿qué van a hacer? Y tenemos la mayoría de nosotros venimos de un trasfondo católico, de un trasfondo religioso. Y es aquí donde quiero empezar con la palabra de Dios de esta mañana. Porque si vamos a hablar cómo vamos a orar, primeramente tenemos que quitarnos, desprogramarnos de lo que en un tiempo se nos enseñó y se nos dijo. Y eso estaba erróneamente mal, equivocadamente. Le voy a decir por qué. Porque es como la historia de un elefantito. A un elefantito le ponen un cadenón así bien grande y lo amarran y entierran una estaca en el suelo. Y cuando está chiquito el elefantito quiere moverse, quiere jalarse, quiere zafarse. Pero sus fuerzas de elefantito, porque está chiquito, pues no puede salirse, no puede arrancar la cadena. Y él crece amarrado a esta cadena y él crece con este pensamiento que nunca va a poder, nunca pudo y nunca va a poder zafarse.
Entonces hay cosas que nos han sembrado por tradición, por religión, por costumbre, por algo familiar que nos acompaña toda la vida, y cuando nos enfrentamos a la verdad es el choque cuando usted encuentra a Jesucristo. Es el choque de todas sus tradiciones, de todo su pasado, de todo lo que usted ha vivido, y llega la verdad y llega el choque, el encuentro. ¡Pum! Son como dos trenes que van a toda velocidad y llegan a un encuentro y ¡pum! Y chocan y es un caos de ideas, de pensamientos. Por eso es que mucha gente dice, no, es que eso del cristianismo es tan mal, porque a mí me enseñaron que yo tenía que hincarme, irme de rodillas, prender veladoras, rezar el rosario, hacer tantas cosas. Y cuando llegas a Jesucristo, te das cuenta que nada de eso es verdad. Y dices, espérate, pero ¿qué va a pasar con mi veladora? Ya no ocupas veladora. ¿Y qué va a pasar con mi rosario? Ya no ocupas rosario. ¿Y qué va a pasar con mis Aves Marías y Dios te salves y tantas cosas? Ya no ocupas nada de eso. Porque la verdad que cuando llegas a conocer a Jesucristo, todas estas tradiciones, todas estas costumbres que traíamos, viene la verdad y dice, ¿sabes qué? Jesucristo murió por ti. Jesucristo pagó el sacrificio, Jesucristo derramó su sangre, Jesucristo llevó en sí todas nuestras dolencias y Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Ya no hay necesidad que tú hagas nada. Y como nos acostumbraron a nosotros tanto en el catolicismo, de que teníamos que hacer esto, teníamos que hacer lo otro, teníamos que ir a esto, teníamos que ir a aquello, cada año teníamos que ir al Cerro de la Virgen, cada año teníamos que ir a una peregrinación, cada año, y costumbre tras costumbre, pero nunca hablábamos con Dios. No sé si le pasó a usted, no sé si lo experimentó usted, pero yo lo miré en mis padrinos, en mis madrinas, en tantos familiares, yo lo experimenté. Y cuando llegué al conocimiento de Jesucristo, me doy cuenta de que todo eso está de más. Porque la misma Biblia dice, la palabra de Dios, al mismo Dios que los católicos adoran y que todos los demás que creen en Dios, Jesucristo en su palabra dice que Él hizo todo lo que se ocupaba para traernos salvación. Él hizo todo. Consumado es, dijo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la oración? Bueno, muy sencillo. Porque a nosotros en el catolicismo se nos enseñó que para orar, ¿verdad? O rezar más bien, porque ellos hablan del rezo, era un Padre Nuestro, un Ave María, un Dios te salve, no sé qué otros credos hay más en la Iglesia Católica, que eso era la oración. Tú llegabas y sacaban el rosario y cada bolita era un rezo, cada bolita era un rezo, y terminabas y por mi culpa, Dios te salve María, llena de gracia, Dios contigo, Padre nuestro, y puras de esas, y siempre lo mismo. Pero Jesucristo, Él dijo, cuando ores, fíjate lo que le está diciendo Jesucristo, a ese mismo Cristo que tú y yo adoramos, a ese Cristo que la iglesia tiene crucificado, que todavía lo tiene en una cruz, a ese Cristo que tú lo miras en fotografías, y a ese Cristo que han hecho tantas peregrinaciones año con año, ese mismo Cristo, hablando con sus discípulos, les dijo, cuando ores, no lo hagas como lo hacen los religiosos, que repiten palabrerío. Dice, cuando tú ores, cierra la puerta y ora. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahora aquí viene la respuesta, la pregunta del millón. Entonces, ¿cómo debo orar?
Si no tengo que decir van a repetirío, si no tengo que estar repitiendo cada rato lo mismo, si no tengo que estar memorizándome rezos o repeticiones, ¿cómo debo orar? Déjeme decirle, hay muy bonitas cuadros, muy bonitas oraciones, porque así se le llaman oraciones también a los escritos que dejan en ciertas imágenes. Hay muy bonitas oraciones, tienen mucho sentido, pero Jesucristo, al Dios que usted sirve, al Dios que usted sigue, al Dios que usted cree, al Dios que yo creo, lo dejó bien claro en la palabra de Dios. Usted lo puede encontrar, si tiene su Biblia, usted puede encontrar precisamente el Padre Nuestro en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 9. Pero antes de irse directamente al versículo 9, vamos a leer desde el versículo 5. Y dice, y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Qué interesante, ¿no? Cuando oréis, no seas como los hipócritas. Aquí está el primer punto. Cuando ores, sé sincero en tu oración. A Dios no lo vamos a impresionar con nuestra elocuencia de palabras, con nuestras palabras tan educadas, tan refinadas, tan escatológicas, tan teológicas, tan metodológicas, y todo eso no lo vamos a impresionar. Le voy a decir por qué, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe exactamente lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Y si tú dices, ay, pues si Dios sabe lo que está pasando, entonces ¿por qué no hace algo? Él pudiera hacerlo, pudiera cambiar nuestra mente, pero Él no quiere robots. Para eso tiene a los ángeles, que Dios dice algo y los ángeles lo hacen sin cuestionar. En cambio, con su creación, nosotros los seres humanos, a Él nos dice, venid a mí, los que estén cansados y cargados. Y es ahí donde tú decides, tú tomas la decisión y dices que estoy parado, estoy cansado, necesito un cambio, voy a ir con Dios. Entonces, cuando la palabra nos dice, y cuando oréis, no seas como los hipócritas, nos está diciendo, sé sincero. Destapa, descubre tu corazón y derrámalo delante de Dios. Mire, hay una historia en la Biblia de una mujer que se llamaba Ana. Ana fue la mamá de Samuel. Y la Biblia dice que esta mujer, cuando iba al templo a orar, ahí hasta la juzgaron de que estaba ebria, porque ella oraba en silencio, guardaba su oración. Ella traía un dolor muy grande en su corazón. Ella anhelaba tener un hijo y no podía tener. Entonces ella en su oración derramó su corazón y le dijo exactamente: Dios, si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a ti. Este es un compromiso, mi hermano, mi amigo, de la persona. Es un pacto, es un compromiso que el hombre hace con Dios. Y no es que le pongas condiciones a Dios. Ah, si tú me das esto, yo te doy esto. No, no estamos hablando de ese tipo de condición. Estamos hablando de un compromiso. Esta mujer hizo este compromiso con Dios, hizo este pacto con Dios, le rogó, le pidió muchas veces, no fue la primera. Y fue y se postró delante de Dios y dijo: Dios, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. ¿Qué significó esto? Que ella lo iba a poner al servicio de Dios.
que no iba a dejar que su hijo anduviera ahí de vago o anduviera por allá. No, yo lo voy a dedicar para ti. Estuvieron otros hombres, otra familia, que no se menciona el nombre de ellos, pero fueron los padres de Sansón, que cuando Sansón nació, ellos dijo, ¿sabes qué? Yo voy a cuidar a mi hijo y lo voy a dedicar a Dios. Y ya sabemos la historia, ¿no? Pero la pregunta, volvemos a lo mismo, ¿cómo? ¿Cómo orar? ¿Cómo comunicarnos con un ser tan santo, 3 veces santo, dice la palabra de Dios? ¿Cómo comunicarnos? ¿Cómo hablar con alguien si no podemos a veces ni hablar con el presidente de aquí de la colonia? Mucho menos el presidente de la nación. Ora con Dios. Estás bien loco, brother. No, o sea, ya te quedaste arriba. Déjeme decirle, eso fue lo que mucha gente nos hizo creer a nuestros antepasados. Por eso inventaron la religión, para que la gente no fuera directamente a Dios, sino que fueran ellos los intermediarios, y después empezaron a cobrar para que te comunique. Oh, yo le paso el mensaje a Dios, pero te va a costar tanto. Oh, yo le paso el mensaje a Dios de tu hermano y te va a costar tanto. Y empezaron a hacer, hey, esto que deja dinero, la gente quiere hablar con Dios. Bueno, yo soy el intermediario. Se pusieron una capa, se pusieron un hombre y dijeron, yo soy el intermediario. Venir a mí y yo les hablo a Dios por ti. Y sacaron contexto bíblico bien equivocado. Cuando el pueblo le dijo a Moisés, oh no, Moisés, tú ve, habla con Dios, nosotros te esperamos aquí, porque si subimos nos van a, su poder, su presencia nos va a derretir, nos va a deshacer. Y sacaron ese contexto, aplicarlo, y empezaron a ponerse ellos como los intermediarios para generar ganancias, hacer una mansión, hacer una dinastía, hacer toda una mafia, para que tú hables con Dios. Esto fue lo que hicieron. Entonces, como nos inyectaron el que necesitamos de ellos para hablar con Dios, cuando llegamos a Jesucristo, oye, pues ¿cómo hablo con Dios? Yo pensé que tenía que hacer esto, tenía que repetir esto, tenía que hacer aquello. Te mintieron toda la vida. Cuando Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, hay una parte en la Biblia donde dicen que el velo se rasgó, el lugar santísimo. A ese lugar al cual el único que podía entrar era el sacerdote, que se purificaba y se tenía que amarrar una soga y poner unas campanitas, porque si dejaba de moverse es porque la presencia de Dios lo mataba al instante si no estaba limpio, si no está purificado. Eso está en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesucristo murió, sucedió algo bien tremendo. Él pagó todos nuestros pecados. Él recibió la ira de Dios en sí mismo. Él fue el cordero, el sacrificio que se ocupaba para que Dios pudiéramos tener nuevamente comunicación con Dios, porque todo se había desviado. Todos estaban tan desviados. Entonces dice que cuando Jesucristo expiró, o sea, cuando murió, dice que la palabra de Dios dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, abriendo el acceso al lugar santísimo. Y esto, mi hermano, está diciendo que la muerte de Jesucristo quitó el velo que nos separaba a ti y a mí de ir a la presencia de Dios. Que no ocupábamos a nada ni a nadie para llegar a Dios. ¿Y cómo? La pregunta sigue ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo, brother? ¿Cómo? La primera es, cuando oréis, no seas como los hipócritas. Háblale a Dios, cuéntale, por eso este tema. Habla con Él, cuéntale. Estás pasando un problema personal, estás luchando con una adicción, estás en una decisión en la que no sabes para dónde irte, estás teniendo problemas en tu matrimonio, estás teniendo lo que sea que estés pasando. Estás a punto de tomar una decisión que sabes que va a afectar el resto de tu vida. Habla con Él.
Cuéntale. Dios, la volví a regar. Padre Santo, perdóname, fallé, no sé qué hacer, estoy en una situación en la que mi vida, mis hijos, mis hijas, mi esposo, no sé qué hacer. Habla con Él. A Él no necesitas decirle palabras elocuentes ni palabras súper educadas. Tú háblale. Si eres del barrio, tú háblale. Hey, Jesus, I need your help. Si eres un licenciado, Padre eterno, en el nombre de Jesús, ve como quieras, Él te va a entender. En francés, en japonés, en chino, Él es omnisciente, omnipresente. Eso es lo hermoso del sacrificio en la cruz, que abrió el paso para que tú y yo pudiéramos doblar rodilla, pudiéramos entrar directamente a la presencia de Dios sin que nadie nos diga o nos prohíba o incluso nos quiera cobrar por hablar con nuestro Padre. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que tuvieras que pagar para hablar con tu papá? Continuamos. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les encanta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Aquí viene lo bueno. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Segundo punto, no hay nada oculto para Dios. Él sabe exactamente lo que hiciste a escondidas, lo que hicimos pensando que nadie nos vio. Él mira, dijo el salmista David, dijo, si me fuera hasta el fondo de la mar, ahí estás tú. Abajo de las piedras, ahí me encuentras tú. A lo más alto, ahí estás tú. ¿De dónde me puedo esconder de tu presencia? ¿Dónde me puedo? En ningún lugar. Y así como Dios puede ver en todo lugar y sabe todo lo que hacemos, con esa libertad, tú puedes hablar con Dios. Con esta verdad de que no hay nada oculto, tú puedes llegar delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. Hay veces que no vas a tener que decir tu pecado. Hay veces que no vas a tener que decir lo que hiciste. Porque vas a llegar y va a estar, dice mi pecado está delante de mí. Eso está delante de nosotros, hermano. Cuando hacemos una falla, cuando le regamos a Dios, cuando la regamos delante de Dios y cuando la regamos a escondidas, eso siempre va a estar delante de nosotros. Y eso mismo va a hacer que te alejes, pero eso mismo debe ser la razón por la cual tú hables con Dios. No hay nada oculto para Dios. Él lo sabe. Él lo conoce. Es más, Él ve cómo tú sufres. Salmista David dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron, mis fuerzas se fueron, mi espíritu decayó. ¿Te imaginas? Cuando la has regado, cuando tú sabes que le hiciste mal, hay algo que te carcome por dentro, hay algo que te apaga, hay algo que te apachurra, algo que te hace sentirte inferior que basura, hay algo que te hace sentir horrible. Y está ahí delante de ti, dice el salmista, dice, mientras callé, mientras tú calles. Mira, cuando Caín y Abel entregaron su ofrenda, antes de que Caín cometiera el error de matar a su hermano,
Dios habló con él. Caín escuchó esa voz de Dios. Muchas veces tú y yo, antes de cometer algo quizás horrible, hay una voz que nos habla y nos dice: no lo hagas. No lo hagas. Y muchas veces no nos dan tantas razones ni tantos motivos por cuál no hacerlo. Simplemente hay una voz interna en tu corazón, un sentir, te dice: no lo hagas. Antes de desvestirte enfrente de una cámara, antes de irte a acostar con una persona que no estás casada, nada más porque quieres irte. Antes de cometer un robo, antes de cometer un asalto, hasta un asesinato, hay una voz. Hay una voz que te dice: no lo hagas. Caín, antes de cometer el asesinato con su hermano, la palabra de Dios nos muestra que la voz de Dios vino a él y le dijo: si hicieres lo bueno, ¿no te iría mejor? Y dice la palabra de Dios que Caín cayó. No habló con Dios. Lo ignoró. Me imagino a Caín así bien mulo, como a veces nuestros hijos se ponen y hasta le tuercen los ojos, ¿ya? La trompa acá, le avienta el pelo. Todas esas facciones de arrogancia, de altivez, de coraje, de odio. Dios sabe lo que traes en tu corazón. Entonces, primer punto fue sin hipocresía. Habla con Dios claramente. 2, Él conoce todo. No le puedes ocultar nada. Y el tercero dice, y al orar, dice: no uses repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Y aquí viene lo que te decía al principio. Desde chicos nos enseñaron que para hablar con Dios era un Padre Nuestro, un Ave María, un Dios te salve, o no sé qué tantos rezos hay, pero eran vanas repeticiones, vana palabrería. ¿Qué pasó con lo anterior? ¿Por qué no nos enseñaron que teníamos que hablar con Dios sin hipocresía? ¿Por qué no nos dijeron nuestros padres que Dios ya sabía? ¿Por qué no nos enseñaron nuestros antepasados que a Dios nada le podemos ocultar? Pero nos enseñaron: tienes que ser el Padre Nuestro. La regaste, 2 Padres Nuestros, 3 Ave María y un Dios te salve. La regaste, tráeme una veladora y haces esto. La regaste, vete de rodillas y de reversa. La regaste, esto y esto y esto y esto. Y un montón de cosas que nos pusieron. Pero ¿por qué no nos dijeron: arrepiéntete y habla con Dios y pídele perdón a Dios? ¿Por qué nos enseñaron erróneamente? ¿Por qué? Pues porque quizá nuestros padres tampoco conocían. Porque toda esta mafia de cobrar para que hables con Dios, toda esta secta que te ponían cosas delante de Dios, que te querían desviar de Dios, no nos lo enseñaron. Y ahora que vienes y escuchas que Jesucristo no ocupa nada de eso, porque Jesucristo lo que quiere es una relación, no una religión, una relación. Y la relación se logra y se fortalece por medio de la oración. Y aquí tenemos: por tanto, no nos hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitas antes que vosotros te lo pidéis. Mire, yo como padre, yo veo a mis hijas y hay muchas cosas que antes de que ellas las digan, ya sé a qué vienen. Y yo sé que yo puedo ayudarlas. Yo sé, usted como padre o como madre, usted sabe lo que su hijo o su hija necesita y usted puede dárselo. Pero no lo hacemos por una razón. Porque tenemos que enseñarles humildad. Tenemos que enseñarles a pedir.
Tenemos que enseñarles a acercarse y a ganarse las cosas. Con Dios, mi hermano, Dios nos conoce, pero Dios quiere que nosotros nos despojemos de nuestra arrogancia, nos bajemos de nuestro lecho, como se le llama, y decir, ¿sabes qué, Dios? Aquí estoy. Mi inteligencia, mi sabiduría, mis fuerzas no son suficientes. Necesito de ti. Y Jesucristo por último les dice a sus discípulos, vosotros pues, orad de esta manera. Ahora escuche bien y léalo las veces que usted quiera y les doy el versículo 9 Mateo capítulo 6. Lea todo el versículo 6 y en el versículo 9 es donde empieza y les da una base para que nos demos cuenta cómo acercarnos a Dios. Vosotros pues orar de esta manera. Ahora, recuerden, ya los discípulos ya conocían a Jesús por quizás 1 año, 2 años, no sé cuándo les enseñó el Padre Nuestro, pero ya llevaban tiempo y Jesucristo modeló la oración muchas veces, apartándose, yéndose al huerto, yéndose a la montaña, haciéndose a un lado, buscando en lo secreto. No ahí en medio de ellos, oh Padre Santo, te pido que uses a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Santiago, que ellos miren cómo tú... No, nada de eso. Jesucristo siempre se apartaba. Y cuando Él está diciendo todo esto, les está recordando, apártense, no sean hipócritas, no repitan lo mismo cada rato. Y les dice, pero cuando le preguntaron cómo orar, ustedes, dice, vosotros, orad de esta manera. Y empieza dándoles las bases. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y podemos empezar a desglosar el porqué de cada frase. Porque Él inicia, Padre nuestro que estás en los cielos. Él está diciendo, reconozcan que Dios está en el cielo y que Él es santo y a Él nos estamos dirigiendo. Entonces, ¿cómo orar? Con esto cerramos, ya nos vamos. ¿Cómo orar? Con el corazón en la mano, hermano. Sin hipocresía, sin querer impresionar a un Dios todopoderoso. Él lo sabe todo, Él conoce lo que necesitamos, Él conoce lo que fallamos. Él solo necesita que nosotros nos demos cuenta que sin Él no la vamos a hacer. Sin Él no la hacemos. Así que yo te invito en esta mañana, si estás pasando por un problema, si estás pasando por una dificultad, si estás enfrentando incluso a las consecuencias de decisiones que has tomado, habla con Él. Nunca es demasiado tarde para hablar con Dios. Nunca. Recuérdalo, nunca es demasiado tarde. Dios te habla antes de, como con Caín, y Dios te habla después de. Dios es fiel. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios te bendiga en esta mañana. Cerramos en este día. Un abrazo, bendiciones a cada uno de ustedes que se conecta, que se toma el tiempo de pasar, saludar, dejar un like, dejar un comentario. Hermana Sara Guerrero, Dios les bendiga a usted, a toda su familia. Hermano Humberto, a todas las personas que se conectan en TikTok, a todas esas personas que miran en YouTube, hermana Isabel, Dios le bendiga, esposa, mamá mía, Dios te bendiga. Hablemos con Dios, platiquemos con Él. Él nos conoce y Él desea lo mejor. Dios te bendiga, con permiso, nos miramos mañana, mismo canal, mismo tema. Bendiciones.